¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen. Durante una hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en materia legislativa, en lo que representa la primera semana del periodo de sesiones ordinarias y bueno, todo lo que dejó la presentación del presidente de la Nación el viernes pasado con ese discurso que dejó mucha tela para cortar, como decíamos ayer, y como vamos a seguir diciendo durante todos estos días, porque bueno, hay muchos elementos que ameritan un debate que ya se está dando en las dos cámaras, en particular en esta Cámara de Diputados, donde bueno, hoy vamos a analizar todo lo que sucede y lo que va a suceder en los próximos días con relación a estas iniciativas que el gobierno nacional vuelve a recoger con el aditamento de haber agregado lo que se denomina como el Pacto de Córdoba, o el Pacto de Mayo, mejor dicho, que se va a celebrar en la provincia de Córdoba con fecha determinada el 25 de mayo. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con mis compañeros. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, por supuesto, darle bienvenida a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, una jornada también que es la continuación de estos días que ya forman parte de lo que es el periodo de sesiones ordinarias, con unos avances importantes en materia de digestión de lo que es este pacto del 25 de mayo, de análisis, de apoyo de algunos diputados oficialistas y también de algunos de bloques aliados. Por ejemplo, Pichetto, que fue alguien que se expresó como correcto y realista con respecto a este pacto del 25 de mayo que se va a estar llevando adelante el 25 de mayo de este año en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Y por supuesto todavía con consternación por lo que está sucediendo, que no podemos ser ajenos a el conflicto de la agencia de noticias Telam, ¿no? Eso también es algo que, por supuesto, de mi parte y creo que de los colegas, por el simple hecho de ser comunicadores, periodistas, es que nos solidarizamos también con todos ellos, ¿no? Así es, nos solidarizamos con ellos y bueno, hay un montón de proyectos que se han presentado durante los últimos días a partir, bueno, sobre todo de la disposición de, bueno, poner en disponibilidad, no ese es el término exactamente, pero sí, bueno, discontinuar El trabajo. a la agencia. Bueno, hay muchas iniciativas que se han presentado y que, bueno, también iremos analizando durante el transcurso de este programa y de los próximos. Pero bueno, le damos la bienvenida también a Fabián Bollman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Y un discurso, como vos bien decías, del viernes pasado del presidente Javier Milei, que dejó picando la pelota del lado, digamos, de los gobernadores, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que puede llegar a pasar de aquí a 2 meses? Bueno, el propio gobernador Yayora, uno de los más fervientes adherentes a una iniciativa, dijo: para el 25 de mayo faltan prácticamente 2 meses, es un montón de tiempo. Generalmente bromeamos diciendo que un día en Argentina representa un mes en cualquier país europeo. Bueno, habrá que ver lo que sucede en los próximos 60 días y más allá de esto, las idas y vueltas del gobierno nacional con respecto a la ley de bases. Mientras ayer a la mañana en Casa Rosada aseguraban que se trataba solamente de la parte que había obtenido dictamen en las comisiones para ser tratado en el recinto, lo que se volvería a discutir, hoy la cuestión es diferente, porque plantea todo el paquete de articulados de esta ley que contempla más de 600, creo que alrededor de 655 renglones para ser debatidas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hubo de alguna manera, un planteo claro del gobierno luego del discurso, estuvo inmerso también dentro de él, de condicionar el Pacto de Mayo a la aprobación de ley, justamente de la ley de bases? ¿Estará esto realmente siendo entendido por los gobernadores, comprendido? ¿No será tomado por una extorsión? Ayer, Axel Kicillof, a la tarde, en la ciudad de La Plata, en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, le contestó: mientras ustedes planteen discutir solamente lo que está en esa redacción y no incluyan estos 10 puntos que pasó a leer y que tienen que ver con el discurso
digamos, de alguna manera que sostuvo el peronismo a lo largo de estos años, dijo, arranquen, empiecen sin nosotros, tomando en cuenta esta frase comúnmente expresada. Así que está planteada la contracara de Milei, habrá que ver cuántos en definitiva se suman efectivamente al sector de Kicillof y si hay un rompimiento claro con algunas posiciones intermedias, como por ejemplo la del santafesino Maximiliano Puyaro, José. Así es, y bueno, ayer lo planteaba bien el tema de Axel Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires. Bueno, recordemos también que el primero en plantarse fue, el primero de los gobernadores en plantarse al gobierno nacional fue el pampeano Sergio Siliotto, justamente que bueno, estableció que bueno, un debate debe darse a partir del hecho, o sea, no ir a firmar una cuestión directamente, un acuerdo marcado por el gobierno, sino a establecer una agenda, un debate, y bueno, tiene que ser un debate abierto, que era lo que planteaban y que plantearan seguramente aquellos gobernadores que ponen reparos a esa propuesta del gobierno nacional, y aquellos también que se han mostrado dialoguistas seguramente querrán ver en todo caso de que no sea una cuestión a libro cerrado. Pues repasaremos un poco cuáles son las 10 propuestas justamente que establece el gobierno nacional. El dato saliente, bien presente en las últimas horas, fue bueno, la inauguración hoy de Expo Agro en la provincia de Santa Fe, con la presencia del gobernador Maximiliano Puyaro también, y también Rogelio Frigerio. No sé si había algún gobernador Sí, estaba también Martín Yarlora, y creo que alguno otro más que enseguida te lo confirmo. Bien, y bueno, estaban ahí presentes, sí. Guillermo Francos habló sobre bueno, un tema que les preocupa muchísimo a los gobernadores. Recordemos que cuando hizo esa presentación de bueno, tratar lo que denominó como el Pacto de Mayo, sí, habló de, bueno, en la previa habrá que aprobar en todo caso la ley de bases, una ley de bases, veremos de qué manera se presenta. Va a ser un requisito, ¿no? Claro, que lo presentó como requisito, esa es la cuestión que sí alienta ciertos sí reparos, y paralelamente un alivio fiscal para las provincias que vienen reclamando por el tema de la carencia el hueco que les dejó el tema de la ley aprobada sobre ganancias. Sobre ese tema habló y confirmó de alguna manera el envío de un proyecto, pero el proyecto, a propósito del tema, estábamos repasándole, y realmente el proyecto ya se presentó. Claro. El 24 de enero pasado, veremos en todo caso si terminan presentando, o sea, si lo modifican o si, bueno, no creo que haya mucho para modificar en todo caso, porque tiene que ver con el reclamo que están haciendo de la compensación y de modificación de ganancias, fundamentalmente. En todo caso habrá que considerar el tema de los importes por una cuestión de la inflación. Sí, inclusive en ese proyecto que fijaba un límite menor al que actualmente existe, ¿no? Pasaría de 2 millones a 1,5 millones, claro, con una escala progresiva, supuestamente. Hay muchos ítems que están siendo planteados como enunciados meramente ahora. Cuando uno pone a discernir y a profundizar, ahí se van a ver las diferencias, ¿no? Porque habla de una reforma laboral, habla de un cambio en las cuestiones impositivas. Hoy, por ejemplo, Puyaro se expresó frontalmente en contra de un posible aumento de retenciones. Eso está en la ley bases y no le da cabida de ninguna manera el gobernador santafesino. Y así cada uno de los sectores, digo, volver a discutir cuestiones que ya habíamos planteado. Uno ve lo que efectivamente aparecieran con respecto a las economías regionales, que habían sido saldadas esas discusiones. ¿Se va a volver a dar esta discusión? Vamos a estar de nuevo con cada una de las provincias y los diputados planteando las necesidades de cada uno de sus sectores. Se va a reunir las comisiones y se va a llamar nuevamente para discutir. No sé, ¿cómo te lo imaginas, José? Yo realmente estoy desconcertado. Uno nunca pierde las esperanzas. Me parece que la manera de hacerlo es salir a discutir. Un solo datito agregó sobre este tema, que a propósito de lo que consultabas vos, me fijé acá, y es, bueno, el nuevo mínimo no imponible alcanzaría la suma de 2.360.829. Ese es el proyecto que presentaron en enero. Ah, perfecto. El impuesto a los ingresos un poco más personales, de 2 millones, entonces.
2 millones, claro. El impuesto a los ingresos personales será pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000. Por eso tenía presente un 1.250. Yo también, lo que pasa es que es ingreso para una... Eso es para los solteros. Sí, para los solteros, pero ten en cuenta que es una persona que tiene un salario más o menos bueno, está alcanzado prácticamente lo mismo que se lo quitaron. Sí. Porque si vos decís que un salario de un bancario que recién empieza a 900.000 pesos, 1.200.000... ¿Cuánto te queda? El otro día quedó... Que nadie va a querer, Nadie va lo a que querer, planteaban sí. era no hacer horas extras, van a seguir sin hacerlas. Bueno, ahora, ahora no va a haber horas extras, digámoslo, porque no va a haber, de hecho están diciendo que va a ser el año con la peor producción de automóviles de los últimos 20. Bueno, y los casados, los casados con 2 hijos no pagarán a partir del salario de 1.590.062. Ahí está, esa es la cuestión. Yo te había interrumpido. No, que el día viernes finalmente ya fue convocado para que se reúnan los gobernadores, ¿no? Esta es una convocatoria del gobierno no menor. Para que, bueno, hacer una especie de hoja de ruta, ¿no? Trazar cuáles van a ser los lineamientos pensando en el 25 de mayo y que, bueno, primero debería haber algún tipo de avance en el Congreso, ¿no? Porque todos hablan del trabajo de los gobernadores por fuera, pero mucho hay de eso también que se vaya negociando en el Congreso, no hay que olvidarse. Pero ahí yo creo que ahí está el trasfondo de todo, porque si efectivamente no hay un acuerdo a nivel de gobernadores, no va a mandar el Ejecutivo la ley ómnibus hasta que no tenga efectivamente atadas las cosas. Yo preguntaba hoy aquí en la Cámara de Diputados a la presidencia si había alguna novedad sobre una sesión o una convocatoria, me pusieron el iconito con la mano para arriba. De alguna manera expresa la incertidumbre que hay de aquí en adelante, hasta que, además de esta convocatoria del viernes, bueno, hasta ahora no está claro quiénes van a estar y habrá que seguir muy atentamente qué es lo que sucede, las palabras del propio Milei de aquí al viernes. Yo recuerdo un diálogo que tuve la semana pasada en la previa de la apertura de sesiones extraordinarias con un muy importante dirigente opositor amigable, y me dijo, si llega a hablar de nosotros de nuevo como un nido de ratas, me lo levantamos y nos vamos. Eso dijo en la previa de la sesión. No dijo nido de ratas, pero estuvo cerca el presidente hablando de la política y de la casta. Estás hablando de la Asamblea Legislativa. Veamos entonces qué es lo que decía ayer acá en segunda edición con Melina Fleiderman la diputada Agustina Propato. Un discurso muy tribunero, muy estridente, ahí veíamos, ¿no? que exultantes aplaudían los de la bancada de la Libertad Avanza, pero todo eso en el marco de, ¿no? una dosis realmente importante de personalismo mesiánico y fundacional, en donde en esta tabla que supuestamente había anticipado una tabla de Moisés, el presidente propone prácticamente refundar en un pacto social nuevo la Argentina, ¿no? Esto, por un lado, que sin lugar a dudas, y como argentina y como diputada nacional, incluso como representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, vale decir que de ese calo me parece que sí, hay que discutir todo abiertamente. Ahora bien, esto en un contexto en donde en Mileilandia se propone un montón de cosas que pareciera que, bueno, que cualquiera podría adherir, ¿no? Como ideas fuerza. Ahora bien, en el marco de esta propuesta pasa esto, ¿no? Esto de la caída del consumo en el día de hoy y esta registración que es impactante, ¿no? La caída de lo que es la actividad comercial en febrero se registran un 25%, un 10% de combustibles, el 30% en indumentaria, 29% de la construcción. Esto es terrible lo que voy a decir ahora. El 8,5% de la caída en el consumo en supermercados. Sí, el 14% el consumo de la caída en farmacias, el 9% en medicamentos. Entonces, esta es la dura y cruda realidad que tenemos, argentinos renunciando y resignando, digamos, la cuestión alimentaria, renunciando y resignando el derecho a la salud. Y en el marco, bueno, un discurso que, insisto, la verdad que desde el punto de vista comunicacional creo que está muy bien asesorado el presidente.
bienvenido sea si hay una realidad detrás de todos estos anuncios de discutir, como por ejemplo en el decálogo, esto lo digo como bonaerense, la coparticipación federal, una coparticipación que es absolutamente inequitativa, que no está bien distribuida, que no abona a los principios constitucionales en el artículo 75, inciso 2, en donde dice que esta coparticipación, que debió haber sido subsanada, pues tenemos una ley del 88, que en un momento se resolvió de manera, bueno, emparchada con el Fondo del Conurbano, que después todos conocemos, quedó desactualizada la ecuación. Claramente la provincia de Buenos Aires significa una gran injusticia, aportando los bonaerenses como motor productivo de la Argentina en un 37% del Producto Bruto Interno del país, este es nuestro Producto Bruto Geográfico, y devolviéndonos menos del 22%. Esto significa, Melina, claramente falta de desarrollo en infraestructura para los bonaerenses, falta de recursos económicos para realmente poder hacer que la provincia funcione además como proporcionalmente a lo que aporta, ¿no? Escuchábamos a la diputada Agustina Propato de Unión por la Patria y con una visión muy crítica de lo que fue el discurso presidencial el viernes pasado. Y bueno, desde la otra vereda escucharemos ahora lo que decía en primera mañana el diputado Eduardo Falcone de La Libertad Avanza. La verdad es que el discurso del presidente fue muy contundente y sorprendió en cierta medida con la convocatoria al Pacto de Mayo. La primera parte del discurso era previsible, que hiciera una descripción muy cruda de la herencia recibida. Sí. Muchos pensaban que iba a ser inclusive más agresivo o más confrontativo. Tuvo alguna parte en la cual hizo referencias a la gestión del Estado y la participación de algunos dirigentes políticos en esa gestión, digamos, que terminó en el fracaso, que terminó con un proyecto político y ahora con el inicio de otro. Sí. Lo más importante me parece a mí que es, más importante, creo todo es importante, pero haber puesto la pelota en el centro de la cancha para una nueva discusión política, Sí. creo que cambió el eje de lo que venía siendo la semana, que venía muy complicada desde el punto de vista político por la confrontación de la semana anterior con algunos gobernadores. Sí. Eso se fue diluyendo y creo que la convocatoria del presidente es muy importante, como le decía, no solamente porque pone el eje en una nueva discusión, sino porque me parece que va a poner blanco sobre negro quiénes están a favor de los cambios que propone el presidente y quiénes se oponen decididamente o tibiamente. No sé lo que va a hacer el gobernador, pero mi intuición es que se va a oponer a la convocatoria del presidente por una cuestión política, ideológica y de posicionamiento de su sector político. Ahora, como usted dice, realmente la situación de la provincia de Buenos Aires en relación a la coparticipación y al peso que tiene en la Argentina siempre ha sido perjudicada por el sistema de reparto de la coparticipación y, como usted dice, los distintos gobiernos siempre le han tirado alguna asistencia para compensar eso. Pero hoy me parece que hay una confrontación política de fondo, que es lo que va a prevalecer en el discurso del gobernador. O sea, a lo mejor nos sorprende y sale con otra cuestión, pero me parece que acá hay un realineamiento político general en el cual la legislatura ya se está viendo cómo está. La legislatura me refiero al Congreso Nacional. El presidente sorprendió a todos, inclusive te diría que hasta nosotros mismos, que nos reunimos con él el miércoles, nos dijo que iba a haber alguna sorpresa, pero esta convocatoria en algún modo a mí me da la impresión de que de algún modo le da un poco más de tiempo al gobierno para discutir eso. Hoy, como dice el presidente, el principio de revelación de quién está a un lado y quién está del otro va a ser muy importante y me parece que bocharle el DNU en el Congreso después de que nunca ocurrió esto en ningún gobierno sería realmente irresponsable. Pero bueno, en política todo puede suceder, acá hay una confrontación política evidente y ahora el presidente me parece que recuperó la iniciativa de un modo contundente. Ahí lo escuchábamos al diputado Eduardo Falcone, un hombre proveniente del desarrollismo, hombre de Chivilcoy, me parece. Sí, de Chivilcoy, del MIDE. Sí, siempre lo reivindica, sabía que era la provincia de Buenos Aires, hombre que decía que, bueno, lo sorprendió a todos el discurso del presidente Milei, que, bueno, fue
lo que decíamos en la previa, seguramente lo que iba a decir lo sabía él, lo sabría la hermana seguramente, y no sé si el resto de la mesa chica, bueno, Santiago Caputo sí, lo debía saber. Eso que, bueno, en la previa se había anunciado como una bomba que iba a dar, y bueno, la bomba era esa propuesta para negociar, veremos en todo caso, y como decía el diputado Falcone, bueno, la pelota está en el lado ahora contrario. Veremos a ver si de qué manera se avanza. Hoy insistimos con lo que habíamos visto al ministro Franco, que bueno, hablaba de, Sí. bueno, muy dispuesto siempre está a bueno, conversar con todos los sectores, y bueno, es lo que a él le corresponde, y lo malo es cuando en todo caso desde el gobierno le juegan en contra, cerrándole las puertas que él había abierto. Sí, con respecto también a esto que decía, me quiero quedar, esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa. Quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia, o de lo contrario pretender continuar por este camino de decadencia por el cual nos ha traído ese día, dijo Javier Milei, y con esto también el seguir exponiendo quiénes son los argentinos de bien y quiénes no. Claro, Quienes no van a construir o quienes no deciden traicionar, ¿no?, a los que van a llevar adelante el cambio. Es la manera como encontró el presidente de la Nación, justamente para no retroceder sobre sus pasos, tratar a su audiencia con la aspereza que se esperaba, no volver sobre sus pasos justamente, pero sin necesidad de lanzar improperios. Sí, está visto que el presidente no se baja, digamos, de su auto a 250 kilómetros por hora, lo dijo en otras palabras en su discurso, y de alguna manera volvió a marcar agenda con esa poco más de 60 minutos que habló el pasado viernes, dentro de un discurso en el cual volvió a reiterar frases que ya había enunciado el 10 de diciembre cuando inauguró su periodo presidencial, y al que le agregó algunas cuestiones diferentes, y en una particular me voy a detener, que tiene que ver con haber especificado y nombrado a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque sobre ella hasta ahora había evitado pronunciarse. En algunos reportajes inclusive le habían tratado de tirar de la lengua en el sentido de que hable de su visión de la ex vicepresidenta, y ahora en esta oportunidad tuvo una referencia específica a ella. Y el otro punto para resaltar es que en ningún momento de los poco más de 60 minutos se refirió a la justicia. No hubo ningún tipo de pronunciamiento acerca del estado actual del Poder Judicial. Recordemos que para la audiencia de Diputados Televisión, el Poder Judicial es uno de los que componen los tres miembros del Estado, ¿no?, las tres patas de la República Argentina, porque después está por separado el Ministerio de Justicia. Muchas veces se da esta confusión y este debate de quién tiene la responsabilidad de que actúe la justicia o no. Bueno, la justicia es autárquica, puede actuar por motus propio o por pedido del Estado, y en ese sentido está de alguna manera explicitado no haber hablado de la justicia, a pesar de que tenía a los cuatro supremos a su derecha, en función de la relación con estos jueces, y que no se han expedido en la cuestión de fondo planteada apenas había salido el DNU por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ya han pasado, desde que culminó la feria judicial, estamos a día 4, 33 días, 32 días, y el Poder Judicial todavía no ha emitido opinión acerca de una cuestión que es trascendental para la política argentina y por el cual hoy se está discutiendo en el Congreso, en la Comisión Bicameral. Así que creo que esos dos puntos, más por supuesto el pacto del 25 de mayo, son, me parece, los tres lugares diferentes de lo que venía pronunciando en sus discursos, alocuciones anteriores, el primer mandatario, José. Y en ese mensaje que dio el viernes pasado, por ejemplo, y a propósito de lo que vos decís, evitar hablar o malquistarse con la justicia justamente, cuando él anuncia que eliminaremos la jubilación de privilegio para presidente y vice,
uno tiene en cuenta que el párrafo completo de esa norma que establece, esa ley que establece esas jubilaciones especiales, incluye a los presidentes de la Corte, a los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte Suprema, algo que deliberadamente, obviamente, trató de evitar citar o incluir en ese caso, porque, bueno, para diferenciarse del gobierno anterior, recordemos que en el gobierno anterior, a lo largo de todo el año pasado, estuvo desarrollando el juicio político contra los miembros de la Corte y, en particular, en esa asamblea legislativa, bueno, si con algún sector se enfatizó, bueno, las críticas, el entonces presidente Alberto Fernández fue contra los miembros de la Corte. En esa oportunidad estaban presentes el titular de la Corte, Horacio Rosati, y el vicepresidente Carlos Rosell. Bueno, esa es una de las partes de todo lo que dejó, seguramente para mucha tela para cortar, y seguimos hablando y seguiremos hablando durante toda la semana, pero no sé si toda la semana, pero sí durante todo este programa lo vamos a seguir parte haciendo. del programa. Y lo vamos a seguir hablando y diseccionando ese discurso inmediatamente después de una muy breve pausa. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos con el resumen y bueno, fuera de cámaras estábamos hablando sobre la información del día. Seguramente es la caída de Facebook. Instagram y Facebook. Instagram, sí, durante toda la jornada. ¿Cómo era que decías, Fabi? Esta mención de una frase decía, caída de Instagram y Facebook, el drama de las parejas que tuvieron que hablar entre ellos para pasar el tiempo. Sí, muy duro. Bueno, el muy desafío de muchos quizás, ¿no? Así es, y bueno, viene a cuento todo esto porque uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con esta? Sí. Este es un gobierno justamente que utiliza las redes muchísimo. Sí, un informe que hizo un canal de noticias el fin de semana lo tituló El Presidente X, directamente. Su amigo Elon Musk, feliz con eso. Sí, su amigo Elon Musk, que ahora es más rico que el titular de Amazon. Que Jeff Bezos. Sí. Claro. Al margen de esto, uno se sorprende de algunas cuestiones que suceden a nivel de información porque el gobierno efectivamente descree de la necesidad de una agencia estatal. Vos charlabas de Telam, pero el tema de la comunicación es sin lugar a dudas importante. Y en ese sentido habrá que ver cómo sigue esta cuestión a nivel nacional. Muchísimas agencias dependían de y empresas pequeñas dependían de lo que efectivamente producían nuestros compañeros acreditados a lo largo y ancho de todo el país. Conocemos a muchos aquí en el Congreso, en Casa Rosada, en las distintas dependencias de los distintos ministerios. Hoy el presidente planteó que le respondió a alguien que había dicho que no costaba mucho la agencia, que la ponga él. Que no consideraba que fuese un gasto excesivo para el Estado, le respondió de esa manera, que ponga el dinero él y la lleve adelante. Esto de avanzar con la reducción de las estructuras del Estado, que este próximo 10 de marzo va a cumplirse una fecha muy importante porque había muchas prórrogas de contratos en trabajadores del Estado que vencían a fin del 29 de febrero y ya se está empezando a sentir en las distintas dependencias que los designados como responsables de esas secretarías, centros de gestión, no están
no están renovando esos contratos, con lo cual va a haber muchos despidos en las próximas horas, José. Seguramente eso sucederá, lamentablemente, pero bueno, ahora nos vamos, ya mismo nos vamos a la provincia de San Juan. Y ya mismo estamos en diálogo con el diputado José Asad Peluc. ¿Cómo le va? José Di Mauro lo saluda, diputado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Y bueno, durante todo el programa hemos estado hablando insistentemente de lo que sucedió el viernes pasado. Bueno, va a dar muchísima tela para cortar, sigue dando muchísima tela para cortar lo que fue el discurso presidencial. Bueno, los anuncios, a ver, entonces le vamos a preguntar inicialmente, bueno, un parecer sobre lo que expresó el presidente de la Nación el viernes. Bueno, un discurso intachable a la altura de las circunstancias y del momento en la Argentina. Digo, donde anuncia en qué situación encuentra el país, qué es lo que se había hecho en estos casi 80 días de gobierno, y una convocatoria a los gobernadores y a la política a tener una refundación de la Argentina, donde hay 10 puntos que deben ser política de Estado, que gane quien gane, no se cambie más y que uno de la ideología pueda cambiar el resto. Eso hace que entremos a ser un país serio, que no cambiamos las normas cada vez que viene un presidente nuevo. Creo que si la Argentina empieza a tener de alguna manera políticas de Estado en la producción, en las leyes, en todo lo que tiene que tener, empezamos a hacer de alguna manera, empezamos a marcar seriedad. Así es, y bueno, el presidente marcó un pacto, el Pacto de Mayo, justamente, puso un plazo fijo para las negociaciones, para la firma de ese pacto, ese preacuerdo, y dijo 2 meses. O sea, esos 2 meses, que parece muchísimo tiempo, que todo el mundo está diciendo, bueno, falta un siglo para mayo, pero bueno, en el transcurso tienen que avanzar nada menos que con la ley de bases y con la ley de bases. En líneas generales iba a agregar el tema de la alivio fiscal, pero bueno, fundamentalmente estará la cuestión, pasará por ahí, que ya le vamos a preguntar por qué sabe de la nueva ley de bases, si podemos hablar de una nueva ley de bases, pero bueno, ya vimos que 2 meses pueden ser mucho o puede ser poco para el debate de esa ley, como lo vimos en el verano. Así es, pero a ver, lo importante de esto es que la apertura del diálogo está. La ley base puede ser la misma, mejorada, pero también es cierto que somos federal de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Digo, somos un país federal donde de alguna manera tenemos que demostrar y la política tiene que demostrar y actuar en complicidad con lo que la sociedad nos exige. A nosotros la sociedad nos dio un trabajo durante estos 4 años para mejorar esa situación económica, hacer un país creíble, y en esa dirección vamos. Y para esto necesitamos el acompañamiento de todos, por eso ese diálogo. Y esto va a permitir saber identificar quiénes son los que quieren refundar el país, que de alguna manera lo debemos hacer políticamente y económicamente, y quiénes no son los que quieren refundar el país y quieren seguir en la fiesta de la política, que no nos ha llevado más que a esta situación que es la que estamos ahora. En el marco de esta relación tan especial que tiene el presidente de la Nación con los gobernadores, a los que ha puesto en el lugar central de cara a la firma de este pacto y en la previa que corresponde al tratamiento de esta ley. Bueno, el gobernador de su provincia, Marcelo Orrego, no fue justamente citado entre aquellos con los que el gobierno los puso en la mira, especialmente el presidente de la Nación. ¿Cuál considera? Él ya se alineó es uno de los 12, creo, que acordaron, bueno, se mostraron la disposición para avanzar con la firma del acuerdo, ¿no? Tengo entendido que el gobernador Orrego está en este momento en Canadá por un tema de la actividad nuestra minera, y a lo mejor por eso no está en la lista hoy, pero él
apenas terminó el discurso del presidente Milei, él manifestó su apoyo y estar de acuerdo con hacer un pacto nacional que nos permita esto que hablábamos recién. Si de alguna manera ha cambiado de opinión, la desconozco, pero yo con el diálogo que he tenido con él, vamos en esa dirección. Así es. Usted en algunas declaraciones esta semana, creo, usted mencionaba que, bueno, la Argentina no está para una dirigencia tibia. ¿A qué se refería especialmente con esa apreciación? Que tenemos que tomar decisiones muy firmes. La Argentina fue entregada al presidente Milei en un estado donde no permite tibiezas. Digo, acá hay que tomar decisiones firmes y cambiar el rumbo de la Argentina. Digo, las decisiones firmes que va tomando el presidente sin herramientas nos ha permitido que no estuviéramos en una hiperinflación y que tengamos hoy unas reservas muy importantes. 7.500 millones de dólares no es poca cosa, de la nada que había, y que hay una edición monetaria de cerca de los 10 millones de 10.000 millones de dólares, y estamos cerca de llegar a eso. Pero eso se logra tomando decisiones firmes, y que seguramente no son los que más queremos, y que no son simpáticas las medidas, pero no nos ha tomado la gente por estos 4 años para tomar medidas simpáticas. Javier y nosotros en las provincias fuimos muy sinceros, dijimos hacia dónde vamos, qué es lo que íbamos a hacer para mejorar la Argentina, y lo estamos cumpliendo. No es que nos fuimos para otro vértice después de la elección, ni nos van a encontrar decir que si en campaña decíamos lo que íbamos a hacer, no nos iba a votar nadie. Todo lo contrario, vamos en la misma dirección de lo que se dijo en campaña y que lo que la gente eligió. Eso creo que es lo que permite que Javier tenga tanto acompañamiento por parte de las fuerzas vivas de cada ciudad, como hoy en Córdoba, que está con el tema del agro y ha sido muy bien recibido. Perfecto, diputado José Peluc. Le agradecemos mucho su participación en el resumen y bueno, cuando esté en Buenos Aires lo invitamos acá a visitarnos al piso, que seguramente podremos seguir dialogando sobre lo que va a ser el año legislativo. Gracias, diputado. Bueno, vamos a ir con mucho gusto. Gracias a ustedes. El diputado José Asad Peluc, que trazaba un panorama de lo que había sido la Asamblea Legislativa, el discurso presidencial, y bueno, él es muy claro en cuanto a que, la Argentina actual no está para tibiezas, y en ese sentido dejó claro que hablaba del presidente de la Nación, que si algo tiene hay que reconocerlo, no es para nada tibio. No, para nada. Y me quedo con esto que él decía y lo va a seguir reiterando, y que lo dijo inclusive en la reunión, en las declaraciones de la reunión de los libertarios después de lo que fue el tratamiento de la ley Bases. Bueno, seguir construyendo el camino para aquellos quienes van a trabajar con el gobierno y quienes no, o sea, quienes van a también garantizar esta gobernabilidad en el Congreso y también en las provincias. Así es, y veremos en todo caso, hay mucha expectativa con este anuncio que hizo el Gobierno Nacional, justamente para adelantar los tiempos y ya comenzar a dialogar con los gobernadores el viernes que viene. Y algunos ya están diciendo que van a estar, otros que no van a estar, como vos mencionabas a Axel Kicillof. No dije que no iba a estar. Dije que no iba a estar en un pacto de mayo firmado sin ningún tipo de diálogo. Claro. Pero efectivamente el viernes va a estar Kicillof en la Casa Rosada. Va a ser, ya fue invitado, ya confirmó, lo señalan desde La Plata. Así que me imagino en esa reunión. Ellos dijeron que el gobierno dijo que va a ser una reunión por tandas. Habrá que ver quiénes son los acompañantes que están, si prefieren mezclar los tantos o ir por distintos bloques de acuerdo a las características políticas de cada uno de los mandatarios provinciales. Pero de alguna manera está tendida la mano, aceptó el convite en estas condiciones para este viernes y empezar a charlar, a ver qué es lo que efectivamente puede pasar de cara hacia el 25 de mayo. Faltan todavía 3 días para el viernes, ¿no? Y en la política argentina, como decíamos al inicio, 3 días es un montón de tiempo, con idas y vueltas. Por ejemplo, ahora hay una nota que salió hace instantes acerca
de el cierre de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, que el gobierno está pensando cuál es la mejor alternativa para su cierre definitivo. Uno entendería que ese lineamiento debería haber estado desde un principio, pero pareciera que ahora hay algún tipo de duda en cuanto a cómo se continúa con esta situación. Porque originalmente habían hablado de venderla, justamente, pero bueno, habrá que ver en última instancia cuál es la decisión que adopta el gobierno. Bueno, vos citaste el pacto del 25 de mayo y sobre el tema hablaba en primera edición el diputado nacional Daniel Arroyo. El presidente dijo, bueno, ustedes son la casta, son la política, yo no creo en ustedes, ahora demuéstrenme, vótenme la ley ómnibus, la ley base, que yo a esta altura no sé exactamente qué es o qué quedó, y entonces vamos al 25 de mayo y hacemos un pacto con esos 10 puntos, que en esencia es un acuerdo de reducción del gasto público, de vuelta de las AFJP o de sistema de capitalización para la jubilación. Privatización de recursos. Absolutamente, privatizaciones, el retiro del Estado. Yo entiendo que es eso lo que ha planteado. ¿Qué es la ley bases? No lo tengo claro. Arrancó siendo una ley de 684 artículos que tenía salud mental, educación, forma de elegir los diputados, retenciones, fórmula jubilatoria, toga y martillo para los jueces, reventa de entrada en las canchas de fútbol y todo. Se fue achicando. En un momento el gobierno sacó el paquete fiscal, que parecía que era el que más le importaba, que era el tema básicamente de retenciones, de fórmula jubilatoria y de lo que hacía el esquema económico. Se llegó al recinto con 384 artículos y ahí volvió para atrás para comisión y estamos en cero. Supongo que se refiere a eso al gobierno, que quiere que le voten las emergencias, los poderes delegados, es decir, la posibilidad que haga decretos sobre determinados temas y las privatizaciones. Eso no sucede, primero porque no está nombrada la gente. No está nombrada la gente. No están nombradas las personas, pero en todas las áreas, porque no puede. Si uno dijera, en este ministerio problema, en este también y en aquel no, uno diría, bueno, esta gente no sabe. Pero si en todos pasa lo mismo, quiere decir que no está nombrada la gente. No es que la gente, lo que los ministros no quieren hacer, es evidente que quieren hacer. Segundo, que se engolosinó el Ministerio de Economía con el déficit cero a como dé lugar. Entonces no le transfiere las partidas. Y hay situaciones más graves o menos graves. Digo, que uno no transfiera partidas en el área de deporte o turismo es grave, pero en lo social no hay una emergencia. En los comedores es grave. En la salud. Ayer estaba escuchando a la ministra o a la secretaria el tema de los remedios oncológicos y de menos a más. Digo, es grave. Bueno, para mí el núcleo del problema hoy es que es necesario que en los comedores haya alimentos. Para mí ese es un punto clave. Yo creo que lo que está pasando también es que economía ha cerrado todo y ahí el gobierno, más allá de su lógica, tiene que distinguir lo que es urgente y eso hay que darle prioridad. A lo importante. Entiendo que empezó ahora el gobierno a firmar convenios con algunas instituciones, pero digo, vos se lo podés dar a Cáritas, a la iglesia o al mundo evangelista. No, como sea. Y pueden ser alimentos, puede ser transferencia de dinero, puede ser una tarjeta para que compre. Todo sistema vale. Lo que hay que hacer es alguno. O sea, lo que hay que hacer es uno. Lo que no puede es no haber ninguno. Bueno, escuchamos al diputado Daniel Arroyo que decía que el gobierno se engolosinó con el déficit cero. Bueno, es una de las cuestiones que eso pasa por el ministro de Economía, Luis Caputo, y bueno, es un resultado que se ha celebrado dentro del gobierno en general y el presidente en particular lo ha remarcado ese tema y bueno, se entiende entonces que, y se le cree claramente a Arroyo respecto de, bueno, se va a seguir enfatizando ese déficit cero que representa ajuste. Mencionamos al ministro de Economía, Luis Caputo, y esa referencia tiene que ver con esta previa de la reunión con los gobernadores el viernes que viene. Va a haber una reunión también con los ministros de Economía de las provincias, por lo que ha trascendido, ¿no? Sí, que estaba pactada con anterioridad, entiendo, no es específicamente para... Era previa a la reunión de los gobernadores. Sí, pero en realidad, bueno, esto se viene gestando. Ayer, recordemos, hubo una reunión en el primer piso de Casa Rosada, el ala que da hacia el Centro Cultural Kirchner. Allí se encontraron en el despacho de Nicolás Pose, también el ministro de Economía Santiago Caputo y el ministro del Interior Guillermo Franco, que son los gestores, según lo que menciona Casa Rosada, de este intercambio con los mandatarios provinciales y una expectativa en cuáles van a ser efectivamente los que estén presentes el próximo viernes allí en Balcarce 50. Mientras tanto, acá en la Casa Rosada, bueno, los preparativos
que deberían apuntarse para este año legislativo tiene que ver con la conformación de las comisiones. Entiendo que todavía no hay novedades al respecto, no sé vos, José, si tenés algo para mencionar al respecto, y que ya desde los bloques han girado las propuestas para cada uno de los legisladores y quienes quieren que las integren. Pero bueno, eso está condicionado a la definición que dé el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien es el que tiene que firmar de alguna manera la circular para nominar y conformar cada uno de los lugares de trabajo de los legisladores nacionales. Hay eso va a dar también mucha tela para cortar porque es una cuestión que veremos cuánta premura se tiene. Recordemos, ¿te acordás, Lourdes, que el año pasado demoró el anteaño pasado, porque es cada 2 años que eso se da, y demoró un montón el tema de la decisión de difundir la integración de las comisiones. Sí, por supuesto. Es un tema que bueno, hasta ahora, por más proyectos que puedan ir presentando, que se pueda ir hablando, creo que quizás se enfocó mucho en ley bases, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque sabemos que el gobierno es como que, no digo que deja el Congreso en segundo plano, pero creo que le está poniendo atención por ahí a otras cuestiones. Y esto influye también a la hora de pensar la conformación de comisiones, inclusive lo que demoró, por decirlo también, el tema de la conformación de la bicameral de trámite legislativo, ¿no? Cuando se hablaba de cierta urgencia para trabajar el mega DNU, bueno, pasó lo mismo. O sea que si se demoró para tratar, para conformar las autoridades con un ida y vuelta con inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por más proyectos que haya, todavía no hay autoridades definidas para, por ejemplo, la Comisión de Educación, por ejemplo, Comisión de Transporte, y así otras también que van surgiendo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede con las comisiones, que es el debate que viene justamente paralelamente con la cuestión de la ley de bases, pero escuchemos lo que decía ayer en tercera edición la diputada Margarita Stolbizer. El presidente trazó un diagnóstico que es el diagnóstico que él deriva de la herencia, digamos, de la situación planteada, lo que recibió. Me parece que eso es, por supuesto, extremadamente duro. Sin embargo, no se compadece después con las propuestas. Las propuestas están muy centralizadas en lo que él le llama la casta, digamos, en medidas que van más en dirección de cortar privilegios. No está mal eso, pero poco hay respecto a cómo efectivamente se piensa resolver y en un plazo más determinado de lo que hay, que todavía es demasiado difuso, la situación de pobreza, porque él describe, por supuesto, la situación de pobreza, pese a que hace unos días atrás él mismo había criticado los indicadores del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Ahora parece que los toma y él mismo habla de casi un 60% de pobreza, pero sin embargo, y de la precarización que tenemos en el mundo del trabajo, sin embargo, no hay en su discurso propuestas concretas que apunten a paliar esa situación. Y en lo que es el punteo, digamos, de las propuestas que él hace para llegar a un pacto, no hay ninguna mención al papel que tiene la educación, la ciencia, la industria, por ejemplo, porque lo que pensamos es que pensar en un proyecto de país no es simplemente ver cómo se reparten o cómo se recaudan y se reparten los impuestos, sino sobre qué pilares se sostiene ese proyecto de país, y ahí hay una ausencia muy grande de lo que tiene que ver justamente con estas áreas que son centrales para un proyecto de desarrollo. Escuchábamos a la diputada Stolbizer preocupada por el tema, el enfoque que le da a el gobierno nacional al tema de cortar privilegios, pero bueno, no atender la situación de la pobreza, que es una cuestión clave en una situación obviamente de ajuste donde el gobierno insiste en que está avanzando sobre los privilegios de la casta, pero bueno, obviamente que claramente lo está sintiendo toda la población. De todas maneras, se insiste desde las autoridades el hecho de que, bueno, es lo que el gobierno nacional había anunciado en campaña y hasta lo dijo claramente el viernes creo que pasado. eso también es un factor clave, ¿no? Que todo lo que el presidente Milei dijo en campaña lo está haciendo, los recortes, los ajustes, o sea, no es ninguna sorpresa para la gente. O sea, los que votaron, por supuesto, este cambio,
ya sabían lo que iba a venir. Y fue una especie de aceptación, y hoy por hoy él enarbola el tema de las encuestas, donde dice que las encuestas indican que tiene una aceptación de arriba del 50%. Bueno, veremos en todo caso cómo en el marco de que evolucione la economía y si los resultados van en el sentido de lo deseado por las autoridades. Y entendiendo también este esquema de la B corta, ¿no? Que se decía que quizás todavía los peores meses no habían llegado, sino que se espera que para marzo, fines de marzo, abril, mayo, es donde se presenten por ahí una complicación aún mayor en todo lo que es la parte económica, y pensando que, bueno, poco a poco después la B empiece a subir, ¿no? Y pueda mejorar. Hay que tener en cuenta, por lo que dicen los economistas, que esta tendencia descendente de la inflación va a tener un respingo en el mes de marzo, que va a volver a estar por arriba de los 20 puntos, según dicen, y bueno, habrá que ver en todo caso si en el mes siguiente, el mes de abril, vuelve a encarrilarse el tema, y sobre todo se evita lo que es una cuestión que a mayor inflación, mayor probabilidad de que haya una devaluación, y bueno, si se puede evitar eso, que es el efecto más temido por todos, seguramente. Bueno, ahora vamos a una nueva pausa y después seguimos con más el resumen. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Otro de los temas que se analizó durante este verano en el marco de extraordinarias fue la cuestión que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia, el mega decreto de necesidad de urgencia 7023. Y bueno, sobre el tema mucho se habló durante todo este tiempo. Este jueves va a reanudarse el tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente que se desarrolla en una reunión que se realizará a las 14 el jueves en el Senado de la Nación. Y sobre el tema volvió a poner en el tapete la cuestión de modificar el marco regulatorio que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia. Sobre ese tema nos va a hablar Fabián Bollmann sobre la cuestión de proyectos que se van presentando para atender esa situación. Así es, José, porque está planteado desde los que son oposición siempre lo plantean, la cuestión de los tiempos que existen para efectivamente convalidar o no un DNU. Y esto que está en discusión en estos momentos, porque, por ejemplo, tanto Unión por la Patria como el Frente Izquierda han planteado que ya no hace falta la Comisión Bicameral de Seguimiento para, de alguna manera, discutir la validez o no del DNU y que debe hacerse directamente en el recinto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es lo que ha llevado a los diputados del Partido Socialista, recordemos que están dentro de Hacemos Coalición Federal, que es un variopinto espacio político de distintos sectores que van desde Miguel Pichetto hasta la coalición cívica y de alguna manera reflejan la posición en particular y permanente que ha sido del Partido Socialista, pero además quiere ponerle un límite a lo que puede significar un DNU que siga estando de alguna manera, si querés, recorriendo un camino de no tratamiento, no de incertidumbre, porque mientras no se trate justamente está validado, pero sí de alguna manera de falta de consentimiento de las cámaras, tanto de senadores como diputados, para poder efectivamente
hacerse valer y ser aplicado. Y en ese sentido, la propuesta es un proyecto para modificar el mecanismo previsto para el tratamiento de los del DNU, presentado por Esteban Paulón y Mónica Fein. Los dos son diputados rosarinos de la provincia de Santa Fe. Perdón, puse Unión por la Patria, es el Partido Socialista. Hacemos coalición disculpen los diputados, por favor. Impulsan un nuevo marco regulatorio para que los decretos de necesidad y urgencia, comúnmente conocidos como DNU, tengan un tratamiento ajustado a lo dispuesto por la Constitución Nacional y en base a un mecanismo más ágil y restrictivo. Es decir, como va a seguir, dice la placa, que sigue de alguna manera, ponerle límites, ponerle una rapidez y una claridad, esta falta de opacidad que se ve y se visualiza en que esta resolución, que de alguna manera fue tomada en el año 2006 con respecto a la posibilidad de que su consentimiento y su validez sea aprobada solamente por una de las cámaras, y para darle espacio negativo, las dos, tanto senadores como diputados, tengan que emitir un dictamen. En caso de que ninguna lo haga, corre el sueño de los justos y sigue siendo vigente como transcurre en estos momentos. Vamos con la próxima placa, si les parece, y evitando el exceso en la emisión de normas de carácter legislativo, y este es el núcleo central, por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo suplante al Poder Legislativo a través de estos decretos de necesidad de urgencia, que en definitiva se trata de leyes con el correr del tiempo y que hacen reemplazar la función para la que ha sido creado uno de los poderes por el otro y acumular, en definitiva, en el sillón de Rivadavia la potestad de regular todo lo que tiene que ver con el andamiaje jurídico de nuestro país. Los legisladores nacionales del Partido Socialista plantean 3 escenarios modificatorios, 3 cuestiones que consideran esenciales para que estos decretos de necesidad de urgencia cumplan cabalmente con su cometido. Vamos con la descripción de cada uno de ellos, si les parece. En el caso de que un DNU no sea remitido en el plazo de 10 días de su dictado, el plazo establecido en la Constitución Nacional, la norma queda declarada nula. ¿Está bien? Es muy drástico. Es importante. Sí. Derogándose. Convengamos que nunca se cumple ese plazo. Por eso. Bueno, está bien. Justamente lo que quieren es ponerle un límite. Claro. Derogándose cualquier efecto jurídico que pudiera haber generado. Claro, porque los decretos entran en vigencia inmediatamente después de publicado. Entonces, pues se deroga, si a los 10 días no lo publicaste, fuiste. Vamos con la que sigue. Y en ese sentido, lo que dice el segundo planteo es que si el DNU llega al Congreso a los 10 días de su promulgación, la comisión bicameral, que es la que va a reunirse este jueves próximo a las 14 horas en el Senado. ¿Está confirmado, la presencia de que van a venir los funcionarios al final? Creo que había algunos, todavía no estaba claro. Estaban pidiendo la presencia de Nicolás Pose, que no va a venir. Está claro que a Pose me parece que va a ser Carlito Chaplin en su postura de no hablar en la Cámara de Diputados. Claro. La comisión bicameral emite su dictamen en los siguientes 10 días, pero si este no fuera tratado durante los próximos 30 días, el DNU queda derogado. Nuevamente, si no hay discusión, si no hay debate dentro del plazo reglamentario que establece esta norma, el DNU caduca. Claro. Vamos con la tercera. En este supuesto se mantienen vigentes los efectos jurídicos que pudiera haber generado hasta esa fecha. Esta es una diferencia, ¿no? O sea que se sostienen los cambios, pero a partir de ese momento se modifican. Es una cuestión un poco complicada, me parece, ¿no? A ver, la interpretación podría llegar a ser, por ejemplo, el mega DNU, por ejemplo, establecido durante todo ese lapso, se aplicó la derogación, estuvo vigente la derogación de la ley de alquileres. Entonces, de esa manera, los contratos que se hayan suscrito durante esos días tienen vigencia. Claro, y a partir del momento en que se deroga, estaríamos con el contrato de 3 años. Ahí está. Vamos con la siguiente, que es la tercera. Para el caso en que el DNU obtuviera dictamen en los plazos establecidos, dicho dictamen obtiene preferencia automática
por lo que el Congreso tendrá la obligación de tratarlo como primer punto del temario en la primera sesión posterior, sea esta ordinaria o especial. Es decir, si lo aprobó la Comisión de Análisis Legislativo, sigue a la sesión siguiente. Vamos con la siguiente placa. El Partido Socialista, esto es una cuestión que ellos analizan y hacen histórica, no ha acompañado la aprobación o dictado de decretos de necesidad y urgencia, votando en contra de incorporarlos a la Constitución Nacional en ocasión de la Convención Constituyente de 1994, que además fue en la ciudad de Santa Fe. Claro, justamente en la provincia también. Por eso. Vamos, jugaban de locales. Vamos a la que sigue. Son muy reivindicativos de ese tema, justamente. Hoy en Argentina es más fácil legislar por un DNU que por medio del Congreso. En el primer caso se necesita la aprobación u omisión de una sola de las cámaras. Esto es lo que decía, para que no se aplique son las dos. Estas son declaraciones de Mónica Fein. Vamos con lo que sigue. Y en el segundo hay que lograr la votación afirmativa de diputados y el Senado. Esta reglamentación promovida por el kirchnerismo de 2006 debe modificarse con urgencia. Esta de Paulón. Ahora vamos entonces con la de la diputada Fein, que hace énfasis también en otras cuestiones ligadas a este proyecto, que reitero, lo que quiere es clarificar, ponerle transparencia y de alguna manera ponerle límites también a lo que es un DNU, que el Poder Ejecutivo no legisle a través de estos decretos que pueden hacerse de alguna manera automáticamente entran en vigor, pero que de alguna manera, si no son tratados en la comisión y votados en contra, siguen su curso normal. Mientras que la diputada fue nombrada nuevamente presidenta del Partido Socialista, elegida este fin de semana. Con este tipo de normas, el Poder Ejecutivo asume potestades legislativas que no le son propias. Claro está que, a su vez, estamos frente a un gobierno nacional que en sus primeros pasos ha dado señales de tener un enfoque hiperpresidencialista y con espíritu antirepublicano, dijo Mónica Fein. De alguna manera, ellos ya habían votado en contra de la ley Bases y habrá que ver cómo continúa ahora el debate, teniendo en cuenta la conformación del bloque que integran y las exigencias que tiene para con los gobernadores el gobierno nacional y la posibilidad de incluir el pacto fiscal hacia el pacto de mayo, valga la redundancia. Independientemente de esto, la libertad con que se mueven los diputados socialistas está claro que no es la misma que diputados que pertenezcan a algún partido que gobierne. Claro. Y esa característica le da la potestad para trabajar en mucho más estas discusiones y dar este debate con muchísima más libertad que otros diputados, José. Claro, en muchos casos se tienta para decir que bueno, esos son los proyectos que de alguna manera son testimoniales por el hecho de que bueno, son impulsados por sectores de la oposición y tiene muy pocas expectativas de llegar a ser aprobados. Recordemos que la ley vigente data de 2006, fue impulsada nada menos que por la entonces primera dama, senadora Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento ella fue la que redactó todos los trazos principales de esa iniciativa, tendiente a que cualquier decreto de necesidad de urgencia tenga muchas dificultades para ser rechazado, cosa que no ha sucedido jamás, justamente porque tiene que ser rechazado en las dos cámaras. Bien decía Fabián el hecho de que es más, en base a lo que decían los diputados socialistas, que justamente es más fácil aprobar una ley que rechazar un decreto. Esa es la ley vigente, es la 26.122, entonces va a cumplir dentro de muy poco 30 años, no, 20 años. 20 años. No nos agreguemos. No, yo me agrego. Años, por favor. 30 años en las que está por cumplir el tema La Mora en materia de la coparticipación federal. De la Convención de 1994. La cuestión es que nos tomamos mucho tiempo para... ¿A vos te parece? Pero que ya hay videos dando vuelta de lo que fue aquella Convención Constitucional de 1994, ya había convencionales que advertían en ese momento que iba a ser muy difícil poder ponerse de acuerdo, porque les recordamos a la audiencia de Diputados Televisión que para modificar los porcentajes de coparticipación federal tienen que estar claramente acordados entre todos los mandatarios
con que uno de los 24 distritos diga no quiero, Claro. ya esto No no es avanza. viable. Entonces, decían, bueno, creo que lo decía, no sé si Guillermo Francos o Manuel Adorni, decía, entiendo que Kicillof querrá que se modifique y recuperar los puntos de coparticipación que había cedido en su momento Cafiero durante el gobierno de Raúl Alfonsín para poder tener más presupuesto provincial. Ahora, no depende solo de lo que desee Kicillof. Obviamente que no, claro. Tienen que ponerse, depende de lo que deseen los 24 gobernadores, los 23 y un jefe de gobierno, para que no se enojen los gobernadores, pero la verdad es esa. Eso pasa con la ley de coparticipación, que bueno, da para que en los próximos días, y te lo propongo, Fabi, volver a, si el viernes querés, volvemos a retomar el tema para recordar lo que pasó allá por en los tiempos de Alfonsín, cuando se debatió eso, por qué llegamos a donde estamos. Perfecto. Porque está la cuestión de lo pendiente de Cafiero y también la actitud que en su momento tomó a instancias justamente de Raúl Alfonsín, en su momento el gobernador Armendáriz, que fue el primer gobernador bonaerense de la recuperada democracia, y en ese caso era radical. Me llevo la tarea para el hogar, entonces. Está Me bueno, facilitaste todo, no tengo que pensar nada, buscar nada más la información. Es un tema muy interesante que la verdad que nos va a me facilitar. parece, y si no es el viernes, el otro día, No, ya está, pero es un ya debate que vale la pena hacer, y en este caso, este tema de los DNU, bueno, vale la pena. Está bueno por el hecho de que, por un lado, no es el primer proyecto que se presenta sobre el tema para volver a ¿Qué dice, replantear. ¿qué dicen los DNU en tu libro? ¿Se puede hacer un spoiler en tu Sí, libro no. de gobernar en minoría? Yo dediqué todo un capítulo. Sí, por eso te pregunto, porque sé que hay un capítulo que es abocado al DNU y a esta herramienta que por ahí utilizan los gobiernos que les toca gobernar, en este caso, con pocos legisladores. Claro, y desmitifica aquello de que, bueno, a los gobiernos con minorías muy marcadas les conviene apelar a la herramienta del DNU. Exacto. Te convendrá en todo caso si el DNU no es muy disruptivo. Claro. Pero si es complicado, obviamente lo que terminas haciendo es te obliga a esmerarte mucho para defenderlo, porque es muy difícil. Yo siempre digo, el tema de esta ley en particular, esa cuestión, está para favorecer fundamentalmente a los gobiernos que son mayoritarios. Ahí no tenés ningún problema. Pero cuando sos minoritario, te cuesta mucho. Le pasó el caso al gobierno de Mauricio Macri. Habrá que lo sorteó con mucha dificultad, pero logró sortearlo. Este gobierno todavía apenas lleva menos de 3 meses, así que veremos. Eso es una cuestión muy especial, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, porque la verdad es que es una herramienta muy utilizada, pero a veces Sí, no es tan fácil. No es nada No fácil. es conciliar con los bloques, hacer una comisión bicameral y listo. Para nada, Fíjate para que nada. ya hay algunos que todavía creen que es inconstitucional la conformación. También. Empezando por ese tema, de la misma constitución, de la misma comisión. De la comisión, claro, O sea que- hay una discusión. Hoy mencionábamos que el hecho, vos lo mencionabas, el hecho de que, bueno, la demora que había tenido la conformación de la comisión de DNU, en ese caso fue claramente una demora deliberada justamente para ganar tiempo, que es, por ejemplo, lo que el gobierno nacional ha ganado o ha buscado ganar tiempo a partir del viernes pasado, cuando te propone un pacto de mayo, donde te obliga a los gobernadores, a todos, a disponerse a negociar, justamente a sentarse a hablar por lo menos. Y bueno, ejemplo de eso es lo que recién decía Fabián respecto de Axel Kicillof, que si bien se paró en contra de esa iniciativa, bueno, él dijo, él va a estar sentado el viernes que viene, y estará sentado, veremos en todo caso ese 25 de mayo. Junto Sí, están a- hablando de una reunión alternativa el 25 de mayo ya. ¿Ya? ¿Sí? Ah, bien. Para en paralelo, digamos. Bueno, me parece que eso sí es apurar las cosas y bueno. Pero bueno, esto es política. Sí, obviamente. es política y es dinámico lo que venimos diciendo a lo largo de todo este tiempo. La predisposición, por supuesto, estuvo de parte de muchos diputados dialoguistas. El gobierno decidió en su momento retirar directamente la ley a lo que habían llegado, y hoy vuelve a la carga con
según entiendo, y lo que me dijeron, reitero, esta mañana, es que va a ser el articulado completo, o sea que va a tener también el pacto fiscal adentro y estas herramientas que consideran necesarias para avanzar en las reformas que el presidente Milei pretende. Independientemente de eso, tanto diputados en off como el propio en Casa Rosada lo que sostiene es: a nosotros nos interesa la macroeconomía. Eso es por lo que nosotros vamos en estos momentos. Después veremos si obtenemos las herramientas en el Congreso Sí, pero a partir del año... Bueno, es lo que Mientras dicen. tanto, ¿qué pasa con la micro? Bueno, es lo que ellos, digamos, cuando hacen el repaso de los logros, te hablan de caída del déficit fiscal, te hablan de aumento del valor de los bonos, de caída del déficit del riesgo país, de la caída de todo lo que tiene que ver con la inversión. Pero cuando eso se contrasta con lo que está pasando con la economía de los argentinos, te dice, bueno, nosotros eso dijimos que iba a suceder. Aunque ahí tengo algunos reproches para hacer, porque no estoy tan de acuerdo que el gobierno hubiera aclarado que efectivamente todo lo que está pasando iba a pasar. Entonces, independientemente que por supuesto tiene un apoyo claro, que uno lo ve y lo verifica en lo que los periodistas que recorremos las calles estamos viendo, que la gente dice que hay poco tiempo, que hay que darle el apoyo porque venimos de un momento muy difícil, que hubo una fiesta y hay que pagarla. Exacto. Todas estas frases que de alguna manera remarcan que efectivamente Javier Milei tiene apoyo. Inclusive discursivamente hace que, esto también cale mucho en la cabeza de la sociedad, y no solamente de los votantes, sino también de aquellas personas que capaz no lo eligieron, pero entienden que es un camino que hay que recorrer pensando en lo que vendrá, ¿no? Y en que en algún momento se van a ver los frutos de todo este sacrificio en materia económica que estamos teniendo. Sí, es un poco así lo que están diciendo las encuestas, bueno, que dicen inclusive, que leí este fin de semana, que los números siguen dan muy parecido a lo que fue el resultado del balotaje. Veremos en última instancia a ver si eso es lo que termina sucediendo de esa manera. Es verdad que el presidente es lo que está haciendo lo que dijo, y es un poco lo que decía el diputado Peluc, con el que hablábamos en el segmento anterior. Justamente él está haciendo exactamente lo que prometió que iba a hacer, y lo ratificó en la reunión del viernes pasado, en ese discurso que finalmente, y bueno, nosotros habíamos dicho que el gobierno quería 40 puntos de rating, o sea, estar en todos los detalles. Bueno, finalmente tuvo 50. Superó las expectativas. Es un rating de mundial. Sí. Algunos decían, bueno, está bien, porque a propósito... Es una cadena nacional, está claro que por supuesto la expectativa estaba, el primer discurso, una hora como ellos decían en el prime time, la posibilidad de que la gente que estuviese en la casa lo pudiera ver, pero bueno, está claro que son las dos miradas, ¿no? Las dos miradas que hay sobre una misma... Hubo mucha gente que se puso, que estaba muy atenta y muy pendiente de lo que iba a suceder. Es una cuestión de que uno reconoce que el presidente de la Nación, que es tan duro con la política, tan áspero y despiadado con la política en general, ha logrado que haya muchos sectores que se interesen por la política, aún a su pesar tal vez. Una paradoja, digamos, podríamos decir, ¿no? Podría ser una paradoja, independientemente que tenga que negociar en definitiva con aquellos que denosta, porque tiene que hablar, tiene que sentarse a ver cómo va a continuar. Sí. Tiene delegados que lo tienen que hacer, como Guillermo Franco, pero bueno, él se pone en otro nivel y habla de la política desde otro sector, digamos, de no verse inmiscuido. A ver, hay que ver si puede lograr lo que quiere hablando desde ese lugar. Hasta ahora los resultados no fueron positivos en cuanto a resultados en sí concretos, aunque algunos dirán, seguramente, me parece que si no lo dicen lo van a decir, es que termina siendo un método. Si el resultado termina, dependerá de todos los resultados, pero el hecho de que no haya retrocedido, porque uno decía, a ver si ustedes coinciden con esta apreciación, uno decía, atento a lo que ha sucedido con otras administraciones, o sea, si yo llevo un proyecto que lleva 664 artículos, que trata 15 temas,
en particular, como es la ley de bases, y después me voltean o en el camino yo pierdo la mitad, es un exitazo. Una persona racional lo diría, lograste un gran éxito porque con que te aprobaran 10, 8 o 7 de esos temas, y qué temas eran, bueno, claramente sería así. Ahora bien, uno podrá decir, si a él le va bien ahora en este nuevo camino que emprende con la ley, a lo mejor reducida un poco, más acotada un poco, como hemos dicho, no hay tiempo como para detallarla más, pero y si le va bien con eso, habrá demostrado, ya arranca con el antecedente de que la vez pasada no retrocedió. Sí, porque es un persistir e insistir. Claro. Hasta lograrlo, blanco o negro, no hay grises. Claro, pero si y yo viéndolo retrocedía, así, me parece que no es un éxito esto. Pero visto ¿Qué pasó desde, con la ley desde el bases? punto de vista de Milei, me pongo a analizar una Sí. cosa de lo que pensaría Milei, pero eso es muy ambicioso de mi parte. En realidad, visto de esa manera, uno diría que bueno, yo no tengo que retroceder, nunca tengo que retroceder. Exacto, porque si no eso dejo está un clarísimo. antecedente. Pero bueno, los que tenemos que retroceder ahora somos nosotros porque nos tenemos Se nos que ir, terminó se nos acabó el tiempo. Gracias, Lourdes. Gracias, José, un placer. Gracias, Fabi. Nos vemos vemos el viernes Sí, con ya me el llevé la tema. tarea. Así que Ahí está va. Ya clarísimo. anotó ahí en Tarea el para el cuaderno. hogar, los dejamos acompañados por Amanda Alma y su equipo de tercera edición. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 14:30. Hasta entonces. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido de salud.